Jennifer quiere cobrar su herencia, pero el hermano del padre ha ocupado la propiedad hace años y no puede dejarla ahora. Muy buenas tardes, ahora la sesión, doña Jennifer, doña Verónica, don Jorge y doña Mercedes. Bienvenidos los cuatro. Buenas tardes. ¿Cuál de ustedes dos nos explica el caso? Hola, buenas tardes, señorita Carmen Gloria. Resulta de que yo venía por el tema de una herencia de una casa, que yo venía más que nada para que los dé lo que corresponde. Una herencia de una casa. ¿Herencia de quién? ¿De sus padres? Claro, esto viene siendo de mi abuelo. Ya. Ellos ya están fallecidos y son 3 hermanos. Y mi padre ya es fallecido igual. Y eran 3 hermanos, incluido su 3 papá. hermanos de parte de que sea mis tíos más mi papá. O sea, eran 4 en total. No, 3. Mis Por 2 eso. tíos y mi papá. Por eso ya. dije 3 hermanos, incluido su papá. Ah, claro, Ya. 3 hermanos y el único fallecido es su papá. sí. ¿Y qué pasa con esta casa? ¿Quién vive en esta casa? Mi tío Jorge. Usted. ¿Qué opina de lo que pide la señorita? ¿Que quiere que se reparta esta herencia? Yo estoy de acuerdo, que lleguemos a un acuerdo. Si yo no estoy quedándome con la casa. ¿ya? ¿Quién vive en la casa hoy? Yo estoy viviendo en la casa. ¿Y usted está de los dispuesto 86. a vender la casa, a comprar su parte, a comprar las partes de los otros? Mire, la primera, cuando llegaron a mi casa, llegaron con la prepotencia. ¿Quién? ¿Ya? La niña acá, mi sobrina. ¿Ya? Que ¿Por tuvimos qué? que entregar la casa como sea. Inclusive lo amenazaron hasta con traficantes. ¿Cómo así? ¿Sí? Con Con los traficantes lo mensajes. amenazaron. Están los mensajes. Tengo todos los mensajes. ¿Pero cómo con traficante? ¿Le voy a mandar un traficante? No, le dijo que había un traficante que quería comprar la casa y él mismo se iba a encargar de desalojarlo. Eso lo ¿Usted dijo eso? Fue así. Resulta de que yo hace tiempo, esta demanda viene hace 3 años atrás. ¿Demanda? ¿Quiere decir que tiene una acción judicial usted interpuesta en tribunales? Mi tía, que es hermana de él. ¿La señora que la acompaña? ¿Usted? No, la que se está... O sea, vino para acá, pero no está acá con nosotros ahora. Ya. ¿Y usted qué relación tiene con esto? Yo soy la mamá. La mamá. de ella. Ya. Ella es la viuda de mi papá. Y resulta de que ella hizo la demanda hace 3 años atrás con un abogado. ¿Su tía? Claro. ¿Una demanda de qué? Por el tema de lo mismo de la herencia. ¿Pero qué demanda hizo? ¿Partición? Claro, están los papeles aquí de la posición efectiva y de la casa de los bienes raíces, que lo que le pidió el abogado. A ver, tráigame esa. Lo que pasa es que el abogado no hizo nada. El abogado que ella contrató no hizo nada. Ah, ya. Solamente Querían hizo hacer una acción, Claro. pero no hicieron nada. Que el abogado no porque a hizo la casa nada. no ha llegado ni carta, nada. No, porque el No, abogado claro, el abogado solamente hizo los papeleos, pero al fin y al cabo nos pidió los trámites, sacamos la posición efectiva y no le hizo nada. explicó a ellos, no fue nunca avisar tampoco de fue que nunca teníamos a la que... casa a hablar nada. Ah. No, papeles, Él no quedó hubo- con los papeles y no hizo nada más. Sí, intentó hacer algo. Claro. A medio Y arrugado. resulta que después no pudimos contactarlo. para que se entienda, a ver, para que vayamos todos aprendiendo. Cuando estamos frente a un tema de herencia, lo primero que yo tengo que tener es un documento que acredite que yo soy heredero en la herencia que pretendo reclamar, ¿cierto? Porque como yo le digo al resto del mundo, quiero reclamar la herencia de mi abuelito. Claro. ¿Y cómo sé yo si usted es heredera de su abuelito? ¿O si es heredera de su papá? Entonces, el primer documento que tengo que tener en la mano es la posesión efectiva, que es el único documento en este país que acredita que alguien es heredero de. Y de todos los que han fallecido para arriba hasta llegar a quien yo pretendo heredar. Si yo pretendo heredar a mi bisabuelo, por ejemplo, tengo que tener la posesión efectiva de mi papá, de mi abuelo, para llegar a mi bisabuelo, ¿cierto? Si mi papá está vivo, yo no tengo derecho a heredar a mi bisabuelo ni a mi abuelo. En este caso, como el papá está fallecido, usted tiene derecho a heredar a su abuelo. Usted, su mamá y sus otras hermanas, si es que tiene. Entonces, el primer documento, posesión efectiva. Si la posesión efectiva, si el fallecimiento del caballero no hizo testamento, la posesión efectiva se debe tramitar en el registro civil. Y puede hacerlo cualquier heredero. Puede hacerlo usted o usted. Si el caballero que falleció hubiera dejado un testamento, no lo puedo hacer en el registro civil, lo tengo que hacer en los tribunales civiles. Volviendo al tema en cuestión, el abogado que ustedes contactan les dice, tráigame la posesión efectiva. Está en lo correcto. Eso es lo que ustedes tenían que hacer. También podría haberlo tramitado él,
cobrándole lo que corresponde por esa tramitación. La posesión efectiva es un trámite que se hace gratuitamente en el registro civil, pero si uno no quiere darse la lata de ir al registro civil y quiere que se lo haga un abogado, el abogado cobra por ese trámite. Le llevaron la posesión efectiva, aparentemente, o nunca se la llevaron, no tengo idea. El asunto es que él sí hizo una solicitud al Tribunal Civil, que está acá, solicitando la designación de un juez árbitro. O sea, la primera acción, que es lo segundo que hay que hacer, después que uno tiene la posesión efectiva, si no se logra poner de acuerdo con los herederos, decirle al tribunal que designe un árbitro para que distribuya este bien. Lo pidió. Sí. Pero los papeles que usted trae acá son resoluciones del tribunal donde se da por sentado o se constata que este caballero nunca pidió la notificación de la demanda. Claro. Y el tribunal, como pasaron más de 6 meses y no se pidió la notificación, ordenó el archivo de la causa. Claro. Y no debe haber pedido la notificación porque seguramente no le fueron a dejar el dinero que corresponde para notificar. Porque este tipo de demanda no son vistas en la Corporación de Asistencia Judicial, no está vista a través de la corporación, tiene un abogado particular y por lo tanto no goza del privilegio de pobreza y en conclusión la notificación se debe pagar. Y deben notificar a cada uno de los herederos de esa herencia. Lo que envió ahora el abogado hace poco, que traté de comunicarme con él, fue el rol de la causa. Sí, se lo debe tener. Y aquí también está. Eso fue lo que envió ahora hace poco, que no lo había enviado. Ahí está. 26, Juzgado Civil de Santiago, causa voluntaria, número tanto, del año 2018. Ahí está. No la voy a mostrar para que no lo revise la gente, pero ahí está. Pero esta causa está archivada. Y se tuvo por no presentada la demanda porque nunca se notificó. Y en derecho procesal, para que un juicio se entienda iniciado, como dicen los profesores, se debe trabar la litis. Es para que se inicie el juicio, en español, se inicia o se entiende iniciado desde que es notificado. Entonces, para ellos, ni para nadie, este juicio no existió. Claro. Nunca se presentó. Esto, nada. ¿Estamos? Estamos. Ya. Señorita, Partimos entonces. ¿sabe que yo necesito tiempo para solucionar este problema? ¿Ya? Para salir de ahí. Para salir de la casa. Yo no estoy de acuerdo de... O sea, no está en contra de que se entregar la vendan y casa. que Yo se puedo reparta entregarla. su parte. Solo que no tenía dónde irse, entonces ya encontramos más o menos la solución. Ya. Pero necesitamos un tiempo. Porque a mí me salió mi casa y yo me los voy a llevar, pero en el departamento que yo vivo es muy chico. Y necesito el tiempo de la prohibición del subsidio, que me den el permiso para vender y ahí yo me los llevo. Si no Pero hay ese problema. tiempo son 5 años. No, si me queda hasta diciembre. O Pero sea, igual se ¿tiene puede esa tramitar. propiedad hace 4 años? Sí. Sí. Ya. ¿Y que esta propiedad saben cuánto cuesta, en cuánto está evaluada? No mucho, pero por lo que comercialmente dicen que son entre 20 y 25 millones. O sea, serían como 12 millones y medio para cada uno. Pues son 2 partes, ¿o no? Son 3. Ah, 3. Ah, es harto poquito, pues no le va a alcanzar para comprarse otra cosa. Resulta, señorita Carmen ¿Y Gloria, la otra persona, la tercera persona, quién es? está acá con Ah, nosotros. la que estaba acá, la que teníamos en el back. Es. Doña Graciela. Sí. Es la tercera hermana de esta herencia. Vamos a pedir entonces a la señora Graciela que se sume también a la conversación. Buenas tardes, doña Buenas Graciela. tardes, señora. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted? Usted es la tercera heredera Sí, la hermana de don Jorge. y del caballero Jen- que falleció. Sí. La relación entre ustedes no es muy buena, parece, ¿o no? No, ¿Por qué? porque nuestra relación no es buena porque él echó a mi padre de la casa, supuestamente por Tranquilo. ladrón, con la señora de él, le pegaron con una botella, echaron a mi hermano de la casa. Sí, mi hermano era drogadicto, ya, pero no tenía por qué haberlo echado de la casa. Mi hermano murió en un hogar, por el hogar de Cristo. Y él sabía que mi hermano, a dónde estaba, y nunca yo lo supe, yo lo busqué por todos lados, mi hermano. Jamás lo encontré, hasta el día que yo lo encontré que él estaba fallecido. Y él sabiendo, porque el asistente social fue a donde él. Y si usted le tenía tanto cariño y compasión con su hermano, ¿por qué su hermano drogadicto no vivía en su casa? Yo lo mantuve en mi casa, pero sabe que era un tiempo que él se recuperaba y se iba. ¿Y por qué no le pudo haber pasado lo mismo en esa casa entonces? ¿Cómo? ¿Por qué no pudo haber pasado lo mismo en esa casa? ¿Cómo le consta a usted los hechos que me cuenta? Porque mi hermano me lo dijo y Jorge también. Su hermano era un Eso es drogadicto, mentira, me acaba de señorita. decir usted. Es que, señora, yo no puedo decidir
respecto a una persona, en lo que me conviene le creo Ya. y en lo que no me conviene no le creo. Si usted me dice que su hermano de su casa se iba cuando quería y por eso usted no lo pudo cuidar, ¿por qué no va a pasar lo mismo en esa casa? ¿Por qué a lo mejor de la casa de él también se iba cuando quería? ¿Y También por lo qué hacía. si el señor Pero estaba que- impedido de tomar decisiones, porque según su versión era drogadicto en situación de calle, por qué lo que sí le cuenta de él resulta que sí es verdad y sí estaba claro? Pero que esa casa a Orlando le correspondía porque es la casa de los papás. No, no tiene nada que ver con eso. ¿Y mi papá? No tiene nada que ver con eso. Lo que tiene que ver que hay que ser un poco empático y de recabar información antes de emitir opiniones tan tajantes. Lo primero, vivir junto a una persona que tiene altos índices de drogadicción o de algún tipo de adicción es un infierno. Es un infierno. Y esa es la realidad. Que tenemos que ayudarlos, que es una enfermedad, que hay que someterlos a tratamiento, que hay que tratar de recuperarlos. Todo eso es verdad. Pero es un infierno para la familia que lo sufre. Es un infierno porque se ponen agresivos, porque llegan en malas condiciones, porque empiezan a robarse las cosas de la casa y a venderlo. Y eso es una realidad, señora. No es un invento. No sé, eso lo Entonces sé. es muy fácil llegar y decirle, que yo le dijera a usted, usted está en la obligación de aguantar a este drogadicto en su casa. Yo no Yo estoy diciendo eso. No, yo lo estoy diciendo. Yo lo estoy diciendo. Para mí sería bien fácil decir eso. Pero a la que le va a costar un gran sacrificio, si yo le dijera eso, es a usted, no a mí. No, sí lo sé, porque mi hermano estuvo harto tiempo conmigo. Entonces, pues señora, si lo sabe, dele a lo menos el beneficio de la duda a que este caballero, bien mal, o de alguna forma vivió mucho rato en esa casa, con esa familia, y resulta que esa familia, según lo que dice usted, se cansó, se hastió y dice que le robaba cosas. Que se haya cansado es normal, que se haya hastiado es normal, que haya robado cosas a este caballero es muy probable. ¿Y mi papá? ¿De su papá estamos hablando? No, yo le digo, ¿y mi papá qué pasó cuando echó a mi papá de la casa? Yo no Pero lo he echado. estamos hablando de lo Yo nunca lo eché, en ningún momento Ay, nunca lo eché. señor. En ningún momento nunca lo eché. Mira, Y Jorge. mi hermano, fui 2 veces con ella. La primera vez fui a Iquique a verlo, porque estaba preso mi hermano. ¿Ah? Por Una el vez tráfico, fuimos, por el una tráfico de sola vez. droga. ¿Ya? Después fui a la segunda vez, fui solo. ¿Ah? Solo, inclusive cuando fui a verlo a Iquique, él me robó mi plata, me robó todas mis cosas. Qué desesperable. A ver, pero yo no entiendo acá. Que Dios te ¿Usted castigue. el único que tenía la obligación de hacerse cargo de los problemas de la familia? Sí, sí, Señor mío. sí. Es que, señora, lo que usted me está diciendo, usted reclama que Yo él mucha- no se hizo cargo del papá, que él no se hizo cargo del hermano. Pero si era su mismo papá y su mismo hermano, ¿por qué usted no? Cuando mi papá Jorge lo echó de la casa, mi papá andaba botado, yo me lo llevé, mi papá murió conmigo en mi casa, en el hospital. Yo lo cuidé a mi papá. Sigo insistiendo, ¿por qué sería responsabilidad solo de él y no suya? No, si no estoy diciendo que es solamente responsabilidad de él, porque Fue lo que cuando, entró diciendo. pero cuando él supo que a dónde estaba Orlando, él no me lo dijo. Yo nunca supe, La Graciela, asistente en nunca el supe hogar dónde me lo estaba. dijeron que ¿Ah? fueron la asistente a donde él. No, y nunca asistente fue a la casa. Nunca. Nunca fueron un asistente a la casa. Lo único que supe es que lo habían encontrado muerto. Por la calle Franklin, por ahí lo encontraron muerto. ¿A quién? A su mi hermano. ¿Ah? Pero yo nunca... ¿Y usted qué sabía de su marido, de su papá? Es que en realidad yo nunca tuve... No No tuvimos contacto con familia de parte de él, ni siquiera con mi papá por lo mismo. Yo me separé Él se de separó cuando ya cuando ella yo tenía tenía 2 un años. año, 2 años. Entonces Pero ya nunca no- tuvimos contacto, nada, ningún Nunca tipo de fuimos contacto con ella. familiarizados, como se puede decir. ¿Y ustedes creen que todo lo que pasó es responsabilidad también de don Jorge? No, que don Jorge es el que tiene que yo he haberse escuchado hecho... la versión de mi tía y también conversé la otra vez con la señora de mi tío y también me contó lo que está contando él. Entonces, como yo no estuve ahí, yo no puedo decir es verdad lo que dice él o es verdad lo que dice ella. Pero en realidad a uno le da pena, a pesar de que no hayas tenido contacto con mi papá, pero... Sí, pero Mi papá. eso es criterio. Y eso es lo que a mí me gustaría que usted, señora Graciela, también ocupara. Lo que está haciendo la señorita. Eso es criterio. Porque si estamos hablando de alguien que me es muy conocido... Si ella me estuviera hablando de una versión que le creyó la madre, que la madre le contó, lo normal y lo esperable sería que ella creyera la versión de su mamá, porque conoce a su mamá, sabe quién es su mamá y decide creerle a su mamá. Pero si usted me está hablando de la versión que entrega una persona con una adicción severa, la probabilidad de que esa versión esté muy lejana a la realidad es altísima. Altísima.
La probabilidad de que la vida con él haya sido insoportable ni siquiera merita explicación. La posibilidad de que efectivamente este caballero haya estado robando cosas para consumir droga es lo más frecuente. Y si esos son sus argumentos para estar enojado con el caballero, no tiene ningún argumento. Algo que discutió Pues con yo él le y él se digo, fue de la casa. Jorge echó a mi papá de la casa. Nunca lo he echado. Jorge, ¿por Nunca qué lo he echado. miente? Mira, Yo nunca lo he echado. yo lo único que digo es que hay un Dios. Y yo lo único que yo quiero es que... ¿Cuándo come y por qué lo echó? Yo lo único que pido... ¿Cuándo come y por qué lo echó? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué lo echó? Porque mi papá era alcohólico. Pero era su casa, no la casa de él. Era su casa de mis padres, no de él. ¿Cuándo lo echó? Mi papá murió en el 98, estuvo como en el 95 más o menos, 94, 95. ¿Cómo lo echó? La señora de él le pegó con una botella a mi papá. Eso es mentira. Oh, señor. Eso es mentira. ¿Quién le dijo a usted que le habían pegado con una botella? Esa vez estuve yo ahí. Mentira. Ay, Jorge. Mentiras. ¿Cómo estuvo yo ahí? ¿Usted estaba presente? Estaba presente. ¿Usted vio la botella Incluso volar? que hasta la señora de él me quería pegar a mí. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque yo defendí a mi papá. ¿Y por qué le pegó supuestamente la señora de él al suegro? Porque él, por defenderlo a él, porque mi papá se iba a agarrar con él, por eso. ¿Se da cuenta de la escena que me está contando usted? No sé. No, es que sí, pues tiene que saberlo. Tiene que saberlo. Lo que usted me acaba de decir, y dejando por sentado que nada justifica la violencia y que esta no corresponde y que la violencia de todo tipo debe ser denunciada porque es un delito. Pero la escena que usted me está contando es más bien una riña que una agresión. Usted me dice que su padre alcohólico quería pegarle al hijo. No, y la al señora contrario. fue lo que usted me dijo. Ah, y no sé. fue lo que usted me dijo. Yo le pregunté por qué la señora le habría pegado para defenderlo a él porque el papá le iba a pegar. No, mi papá no. Pero señora, ¿eso usted lo acaba de decir? Bueno, a lo mejor lo dije mal, pero no. Mi papá no. Lo dijo mal. Mire, señorita, yo lo único que quiero, bueno, si no llegamos a un acuerdo, yo lo único que quiero, la casa, que se venda, porque no puede estar disfrutando más. Lleva 28 años en la casa de que murieron mi mamá. Nadie acá, de los que están aquí, ha dicho que no quiere vender. Si la casa No, se pero él va a no vender. quería. Cuando yo hablé hace 2 años atrás de él, él no quería. No sé, hace 2 años yo no lo conocía a usted ni al caballero. No, yo le Pero estoy al diciendo- caballero llevó 10, 15 minutos hablando acá y dijo que sí. Y lo que hay que determinar, y por eso usted le hicimos ingresar, es si se vende de común acuerdo o si se retoma o se reinicia este juicio de partición. Es la única diferencia. Señorita. Y para vender de común acuerdo es un requisito esencial que entre ustedes haya una relación a lo menos Señorita, diplomática. ¿me permite? Dígame. ¿Qué pasó con las cosas de mi papá o del papá? El auto, la camioneta, ¿Y quién se quedó? las herramientas. Ay, Jorge. ¿Ah? ¿Cuánto te quedaste con la plata de mi papá, de los papás? Jorge, La conté de la FP. ¿Con cuánto te quedaste? ¿Me lo quedé yo Sí. o se quedó la esta de mi papá que no. lo... Jorge. Fuiste tú. Yo te di el poder para que tú recibieras esa plata. ¿Ah? Y tu marido, tu exmarido, es testigo. Y delante de él me dijiste, yo me firmáis, te doy la parte de mi casa. ¿Fue así o no? A ver, ¿qué poder firmó, don Jorge? ¿Ah? Un ¿Qué poder para que pidiera los bonos Los fondos de AFP. De AFP. Ah, ¿Ah? Se quedó con un vehículo, una camioneta. No, ¿qué ¿Ya? vehículo? Se quedó con la herramienta, arriba de 2 millones de pesos de herramienta mecánica. Ya. Entonces, vamos a aclarar los puntos entonces para solucionar las cosas. Doña Graciela, ¿retiró los fondos de AFP? ¿Ah? Retiró Lo retiramos los... los 3. Jorge también estaba presente, que de prueba, Sí, yo le di el estaba poder. presente. Yo le di el poder para que Mentira. firmara, El que me para dio que el retirara. poder fue el papá de la Jenny, No, que yo le no. dije a la Jenny. Ya, Jorge, ¿y no. Sí. ¿Cómo retiró? ¿Retiró los fondos y lo repartieron? ¿Un tercio, un tercio, un tercio? No, pues a ellos lo dieron hace ¿cuántos años atrás? ¿Se lo entregaron directamente a cada Sí. uno de ellos? A mí ¿Usted no. recibió ese Habla dinero? del papá de la Jenny, no. Porque el Orlando estaba metido en la droga. Él Pero no- el si no Jorge y la hija y la señora... no, porque la Vero no tenía contacto con el Orlando. No tenía idea yo de que podía haber un Tenía dinero contacto de... con Orlando.
Y A mí nunca la me- parte que le correspondía a ellos o al padre, marido de ellos, ¿quién la tiene? Me lo pasó mi hermano a mí, él. Pero Jorge no, Jorge recibió la plata. No, nunca recibió plata. Bueno. Nunca recibió. Muéstrame un comprobante. Muéstramelo tú también a mí, po. ¿Tu Es marido? súper fácil. ¿Tu marido? ¿De Ya, qué pues que forma? venga, pues, el José, pues que venga, pues. Que venga. El único testigo que tengo es ¿De él. qué forma se lo habrían pagado a él? Él sabe que sinceramente hace cuántos años atrás que ya ni sé cómo fue el sistema. ¿Y cómo se acuerda tan perfecto del sistema que ocupó el marido de ella? Porque Orlando me lo dio el poder a mí. Por eso le digo, porque se acuerda perfectamente de ese sistema, pero no se acuerda de este otro sistema. Memoria selectiva se llama eso. Pasaron las dos cosas en la misma época. Ese no veo. Sí, pues. Su papá murió un solo día. ¿Ya? Y cuando les pagaron la pensión, para hacer ese mismo, un solo trámite, usted dice que el caballero le dio un poder y el marido de esta señora, padre de esta señora, le habría regalado a usted el dinero. No me lo regaló. Bueno, se lo pasó, se lo donó, se lo No me transfirió, lo no tengo regaló. idea. El caballero le pasó el dinero. ¿Está bien así? ¿Ya? Ya, no se lo regaló, se lo pasó. Ya. Porque uno los regalos no los pasa. No sé qué cosa hace con ellos, no los pasa. Ya. Le pasaron el dinero. ¿Ya? De eso se acuerda perfecto. Se Ya. acuerda que había un poder. Se acuerda que había un... No, él fue a la notaría conmigo, no había un poder. Maravilloso. Se acuerda de más detalles. Pero Estaba- no se acuerda cómo le pasó el dinero al caballero. Debe haber sido el mismo día, al día No es siguiente el mismo o el día día antes. porque estábamos los tres. Estaba acordando algo. ¿Se acuerda Mentira. el mismo día? ¿Y cómo fue? ¿Qué le pasó? ¿Cómo se lo pasó? Es que yo, mire, yo no me acuerdo ni de Orlando. Si él no me pasa la plata, es más, Ya, yo no me las acuerdo si... herramientas. ¿De qué herramientas habla el caballero? Ah, no sé Mecánica, de qué herramienta herramienta habla él. mecánica. Pero su papá no vivía con usted hace 3 años. Mi papá vivía en ese tiempo en la casa. ¿En qué Y casa? después, cuando Jorge lo echó, mi papá se fue conmigo, nunca pero no lo he vivía echado. con camioneta ni con herramientas, nada. Nada. Entonces, por eso yo le digo que me dé prueba. ¿Y de qué vehículo habla su hermano? Que lo diga, ¿qué vehículo habla? ¿De la camioneta, una cacharra que tenía mi papá? De esa, pues, de la camioneta cacharra que tenía su papá. ¿Dónde está? En la casa de él tiene No, que haber no quedado, está. pues en mi casa, como ya está, yo No vivía en está. departamento. Inclusive el vehículo estaba en un servicentro guardado. Yo cuando fui a buscar la camioneta al servicentro ya lo habían retirado. Ni el José sabía, mi María Sí, ni sí, sabía sabía. manejar. Sabía. Última pregunta, señora Graciela, de la que espero que ojalá se acuerde en unos meses más cuando le pregunte de nuevo. ¿Está de acuerdo en vender de común acuerdo, valga la redundancia, esta casa y evitarse el juicio de partición? Sí, estoy de acuerdo. Y eso quiere decir que se van a repartir Los un tres por tercio igual, de la ¿no? casa para usted, un tercio para el caballero y un tercio para ellas. Sí, ¿Está de acuerdo? sí. ¿Está de acuerdo en que otorgar mandato a un abogado o a un abogado para que actúe a nombre de todos, o si quiere cada uno designa alguno, para que pueda realizar las gestiones de venta de esta propiedad y repartir esta propiedad y Sí. realizar la escritura de adjudicación y partición? ¿O partición y adjudicación? Sí, ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias, señora. ya. Yo no tengo idea quién dice la verdad. Porque me encantaría, pero no puedo adivinar. Pero sí uno, en la experiencia profesional que va teniendo a lo largo de los años, puede llegar a hacerse una idea de cuál es la versión más cercana a la verdad. Yo no creo en la memoria selectiva, en esto de que hay cosas que yo me acuerdo y cosas que no me acuerdo de una misma fecha. O me acuerdo de todo o no me acuerdo de nada. Puede uno omitir detalles, pero hay detalles importantes que no se olvidan jamás. Exactamente. La forma en que le deben haber entregado a usted una suma de dinero supuestamente importante, uno se acordaría si fue por una transferencia, un cheque, si fue en la notaría, si fue en la oficina de la administradora, donde haya sido. Me parece sospechoso. Por un lado. Por otro lado, convivir, insisto, y es una realidad, la gente que lo ha vivido lo sabe mejor que nadie, convivir con una persona alcohólica, con una persona drogadicta, no es una tarea fácil para nadie. Para nadie. Es al contrario, tremendamente duro. Y a veces con el dolor del alma se le tienen que cerrar las puertas porque pasan a ser un peligro para la gente con la que conviven. Yo no dudo que esto haya llegado a niveles de agresión importantes, porque el descontrol es una de las características de la convivencia con estas personas.
el robo, la sustracción de elementos de la casa también es súper común. Por eso me parece tan real lo que usted me está diciendo. No me parece que me está hablando de una locura. Y si eso fue así, no corresponde sentenciarlo ni criticarlo por ello. Porque nadie más que ustedes sabían dónde apretar el zapato. Y si alguien quería hacerse cargo, podía haberlo hecho, sin reclamar tanto. Exactamente. Como por lo menos los que están acá, los cuatro, tengo claro que van a acordarse que dijeron que querían como un acuerdo, y espero que la señora Graciela también. Lo que hay que hacer es designar un abogado en común, porque así les sale más barato que designar uno cada uno. Les digo un abogado porque seguramente esto no va a estar exento de otras dificultades. Primero, ¿quién confía en quién para que se haga cargo de vender la casa? Mejor que sea un tercero imparcial. Porque si dejamos que la señora Graciela se haga cargo, se le puede olvidar. Si dejamos que el caballero se haga cargo, a lo mejor no va a repartir lo justo, usted no tiene confianza con ellos, ni yo con usted. Y a la inversa tampoco. Tampoco sería justo que yo dijera que ellos se van a hacer cargo. Exactamente. Entonces, mejor es que sea un tercero imparcial. Por eso no necesitan los servicios de un abogado. Que ponga a la venta esta propiedad, que realice una escritura donde se liquide esta comunidad, otorgándole después de la venta el porcentaje que corresponde a cada uno. ¿Les parece? Sí. ¿Les parece? Correcto. Plazo para revisar esto, 30 días. Si en 30 días cualquiera de las partes no ha ido, no ha dicho su parecer a la designación del abogado, no se ha reunido, no ha hecho ninguna gestión tendiente a concretar este acuerdo, inicien nuevamente la acción de partición como corresponde, como ya lo hicieron, para proceder a la venta de la casa ya a través de un juez partidor y finalmente se reparta. El plazo que usted me habló, si ustedes ponen a la venta hoy una propiedad o si ustedes realizan un juicio de partición, lo más probable es que en forma natural, si es que empezaran a hacer este trámite mañana, van a llegar hasta diciembre. Porque cualquier persona que quiera comprar la casa va a pedir un estudio título, va a pedir revisar las inscripciones, va a realizar los trámites frente a la entidad con la que quiera financiarse, ya sea un banco o a través de un subsidio habitacional, etc. Entonces creo que los tiempos o los plazos están de más porque en forma natural se va a dar un plazo no inferior a 6 meses. Señorita ¿Estamos? Carmen Gloria, sí, por eso mismo yo quise llegar a esto, porque no es por hacerle daño a ellos de que yo quiera dejarlo en la calle o que quiera mi parte, pero yo estaba postulando para mi casa y yo tenía todo listo. Y en el Servio a mí me bloquearon porque como salgo propietaria de una, Sí. de una parte de la propiedad, me bloqueó para mi casa. Sí. Entonces yo soy mamá soltera y tengo 3 niños. Eso va a liberarse en la medida en que se deshagan de este Entonces bien y es usted por vaya a eso, si levantar yo esa no es inscripción. que yo quiera mala o quedar mala con ellos. Y además me parece que es lo justo, o sea que hay 3 Claro. partes, hay 3 dueños y cada uno tiene Entonces, derecho a es por eso disfrutar que yo su parte estaba- de una herencia. Esa más que nada como apurada. Acordado entonces, 30 días para iniciar las gestiones y si estas no se inician, quedan todos facultados para iniciar el juicio de partición y vender la propiedad. Y con esto cerramos.